Es Es importante que sepamos qué es una articulación, ¿no? La articulación es la unión de dos huesos, pero los huesos, ¿para qué nos sirven? Los huesos nos sirven para sostener el cuerpo, para darle una forma, una forma adecuada a la que nosotros vemos, la que conocemos, para proteger órganos. Entonces los huesos van a proteger, en el caso del tórax, al corazón y los pulmones, en el caso del cráneo al cerebro, y en el caso de la cadera va a proteger a los órganos internos o los órganos genitales, que es una parte importante para dar cuidado, sobre todo en el ámbito deportivo, donde hay impacto. Además, almacenamiento de minerales para evitar a futuro osteoporosis, las lesiones o enfermedades crónicas de desgaste óseo y otras que van más allá del tema deportivo. Tenemos que conocer que en nuestro hueso está formado, sobre todo los huesos largos, por una epífisis, que es la parte, perdón, por dos epífisis, que son los extremos del hueso, y por una Doctora, diáfisis. buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Él está compartiendo pantalla. Sí, sí, sí. No sé si todos están viendo. Primera diapositiva, no, no se me pasa a mí, no sé. El resto tienen una diapositiva de un hueso. No, No, solo, no, No, doctora, no, No, dice Fernando, no. No, 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 solo no está la pasa primera. todavía. no se ve, Solo soy doctora. que buenas noches. Buenas noches. Ahí están viendo. Ahí sí, ahí sí. Entonces me voy a quedar aquí sin hacerle grande para que podamos seguir viendo. Qué bueno, vamos. Entonces, miren esta diapositiva. Ahora sí la ven, ¿no? Tenemos un hueso largo que está formado por dos epífisis, que son los extremos, y una diáfisis, que es la parte larga por donde pasa la médula espinal. Esta además tiene capas. Y es necesario que nosotros conozcamos las capas porque hay lesiones que dependen de incluso los nombres. Entonces tenemos una capa externa que se llama periostio, de ahí viene hacia adentro el endostio y hacia adentro la cavidad medular por donde pasa la médula. ¿Por qué digo que es importante que conozcamos? Porque existe una lesión que se llama periostitis. Se han de haber escuchado la periostitis tibial. Entonces esta se debe justamente a la tensión que se ejerce sobre la capa externa del hueso y es una lesión propia de deportistas que realizan impacto permanente. Ya vamos a revisar después. Hablábamos del cartílago, esto no deben olvidarse, en el extremo de cada hueso que se va a unir con otro hueso, va a existir un tejido conectivo cartilaginoso que posee una mayor cantidad de células que no tiene, no tiene muchas terminaciones nerviosas y este se llama cartílago. Y el cartílago es bueno que ustedes lo conozcan porque también existen lesiones de desgaste óseo que provocan las artrosis. Se han de haber escuchado que dicen es que se gastó el cartílago, es que se acabó el cartílago. Es esta capa externa que cuando existe un impacto permanente durante muchos años o por un golpe muy fuerte o por un desequilibrio muscular donde ya hubo mucho roce articular, se termina desgastando y tenemos lesiones. Entonces, no olvidarnos, hueso con hueso forman una articulación y en los extremos del hueso se encuentra el cartílago. Tenemos tipos de huesos largos, cortos, planos, irregulares en todo nuestro cuerpo. Ustedes deben conocer y nos vamos a ir a las articulaciones. Porque las articulaciones, como ya hablábamos, es la unión de dos huesos, pero estas pueden ser móviles, semimóviles y sin movimiento. Las articulaciones móviles son aquellas que tienen gran cantidad de movimiento, entonces van unidos, van a provocar mucho movimiento. Y entre estas vamos a tener, por ejemplo, las articulaciones de la muñeca, de la columna lumbar, del hombro, del tobillo, de la cadera, que son articulaciones que tienen grados de movimiento muy amplios. Tenemos articulaciones que tienen grados de movimiento mucho más leves, como
por ejemplo, la sínfisis del pubis, que tiene muy poquito movimiento, pero que puede llegar a crecer mucho en el momento del parto, o las articulaciones cartilaginosas que hay entre las costillas y el esternón o la columna, que tienen muy poco movimiento, pero a una inspiración profunda, estas se expanden y llegan a tener movimientos mucho más fuertes, mucho más grandes. Y tenemos las sinartrosis, que son articulaciones que no se mueven, que llegan a fusionarse en algún momento y que dejan de moverse, como las del cráneo, que pierden completamente el movimiento y que van a otorgar la protección. Entonces, entendiendo esto, no nos vamos a olvidar nunca que tenemos un sistema esquelético que está conformado por los huesos y la unión de los huesos va a formar una articulación, la cual tiene el, el colágeno necesario para evitar que se desgaste la misma en el lapso de los años, que es el cartílago. De ahí tenemos sobre los huesos un sistema muscular, que habrán escuchado también que son nuestros músculos. El sistema muscular nunca funcionaría solo si no tuviera huesos donde apoyarse, huesos donde insertarse. Y también si no hubiera un sistema nervioso que emite los estímulos, nuestro cerebro que va a emitir estímulos y nuestras terminaciones nerviosas que también van a receptar estímulos externos. Entonces, solo los músculos, si no hubiera huesos y si no hubiera sistema nervioso, no funcionaría. El sistema muscular es el responsable, por ende, de todos los movimientos del cuerpo, incluso de parpadear, de sonreír, de hablar, porque todos los músculos se activan al realizar cualquier movimiento, sea pensado o no. Va a regular la presión, va a mover alimentos en los músculos internos, como ya vamos a ver. Los músculos, que ya vamos a ver qué tipo de músculo es, se van a insertar en los huesos mediante tendones. Entonces tenemos tres tipos de músculos: el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. El que nosotros vamos a entenderle es el músculo esquelético, pero no vamos a dejar de lado para que ustedes conozcan que el músculo liso es el que están en nuestros órganos internos y este es autónomo. ¿Qué quiere decir que es autónomo? Que nosotros no tenemos que pensar para que funcione. Entonces, por ejemplo, el movimiento de peristatismo de nuestros intestinos es autónomo, no lo pensamos, no tenemos que actuar, pensar cómo estará funcionando nuestros órganos, ¿no? Este es autónomo, pero es un tipo de músculos que tiene células musculares. De ahí tenemos el músculo cardíaco, que sus células son muy similares a la del músculo estriado, que es el que tenemos en todo el cuerpo. Y también es autónomo. La única diferencia es que es autónomo, nosotros no lo controlamos, lo controla el nódulo sinusal y por ende no tenemos que pensar para que nuestro corazón funcione. Pero al ser estriado, este músculo puede crecer. Por eso es que un deportista tiene un corazón más grande, tiene una frecuencia cardíaca más baja, porque este músculo se va fortaleciendo. Mientras más actividad se hace, se fortalece. A diferencia del liso, que va a tener, por más que nosotros corramos, por más que hagamos cualquier actividad deportiva y se aumente el peristatismo, este músculo no va a crecer. El músculo cardíaco sí. Y aquí nos vamos al que necesitamos conocerle, que es el músculo esquelético. El músculo esquelético o estriado también se lo conoce, es el que está unido al esqueleto, por eso se llama esquelético. Y está unido al esqueleto, como les decía, mediante tendones. Ahí habrán escuchado ustedes muchas veces las lesiones de los tendones y a veces yo me he encontrado con deportistas que dicen que tienen una tendinitis, una tenosinovitis, una entesitis y realmente no entienden qué es lo que está pasando. Solo saben que en alguna parte tienen una lesión y le confunden con una parte del músculo. Y sí, podríamos decir que el tendón es una parte del músculo, pero es el final del músculo que ya tiene otra formación celular. Entonces, el músculo esquelético lo vamos a encontrar en el 90% de nuestro cuerpo. Aquí van a ver fibras, miofibrillas, para
genera las fibras musculares. Y aquí entra el tipo de fibras, que sí es importante que conozcamos esto porque algunos han de ser entrenadores, otros han de ser monitores, otros han de ser deportistas y han de haber escuchado el tema de las fibras blancas, las fibras rojas, el hipertono, la hipertrofia, pero a veces no le damos importancia a esto y en el entrenamiento deportivo es muy, nosotros aprendamos a entrenar a nuestros deportistas en base a las necesidades que tienen. Entonces nos quedamos en que le crece el músculo, va bien, pero no sabemos qué está haciendo para eso, ¿no? Entonces, si nosotros cortamos el músculo, lo diseccionáramos, vamos a encontrar primero el tejido conectivo, que es una capita que va a envolver a las fibras, que lo recubre exteriormente, y luego en el interior vamos a encontrar las fibras musculares y las miofibrillas, ¿no? Que ya son las individuales. El cuerpo humano va a nacer con fibras rojas y fibras blancas. O puede ser que incluso genéticamente nazcamos con diferentes tipos de fibras. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a identificar qué prevalencia tendrá nuestro deportista. O entendamos por qué yo soy veloz. ¿Por qué niño y me llevaban a carreras y yo era mucho más rápido? ¿O porque cuando era pequeño me llevaban a carreras o me llevaban a hacer alguna actividad en la escuela y era más resistente? Y esto no solo depende del corazón y los pulmones, sino también del tipo de fibra muscular que tengamos. ¿Alguien de los aquí que me están escuchando han escuchado hablar de las fibras rojas y las fibras blancas? Yo creo que sí, vamos. ¿Quién está aquí atento? Vamos, que estamos 100 personas. ¿Quién está atento? ¿Quién ha escuchado de las fibras rojas, fibras blancas? No tengan miedo, si no les pregunto. Yo sincero, no, doctora. Buenas noches. Nada, nada. ¿Y las fibras veloces y fibras lentas has escuchado? Me parece que las fibras rojas son más resistentes a la fatiga y son como mejores para eso, para la resistencia. En cambio, las fibras blancas son fibras más rápidas que se utilizan cuando se hacen movimientos explosivos. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya voy. ¿Todavía están viendo la pantalla? Porque aquí se me perdió. No, se salió. Sí, a mí se me salió. ¿Alguien más? ¿Alguien que sea deportista aquí? Tengo deportistas. Buenas noches, Deportistas. mi estimada doctora. ¿Cómo está? Dime. Permítame, por favor, pronunciarme. Claro que sí. Yo soy deportista y aparte, bueno, fui futbolista profesional y aparte de eso tengo una escuela de arqueros. Y me metí en esta ¿Ya? charla porque me sirve mucho para poder conocer o auxiliar en alguna emergencia a uno de mis porteros, ¿no? Tengo una pregunta y una duda en base a que usted tiene amplio conocimiento en el tema, veo por lo expuesto. Eh, yo tengo un hijo de 8 años, ¿verdad? Es muy pequeño ya me estoy metiendo ya en tema de biotipo, ¿no? Pero es muy pequeño y yo no sé si estará bien lo que nosotros hacemos. Yo le hago más o menos 1 hora de entrenamiento a él y los músculos de él son se puede decir, muy pronunciados para la edad, pues, ¿no? Él tiene cuadritos, tiene músculos y músculos en la pantorrilla, se puede ver notablemente incluso solo cuando camina porque hace bastante pliometría. La pregunta en sí era que si le afecta eso de ahí a el que tenga una corta edad y que él tenga un desgaste físico de más o menos un chico de 16, 17 años en base a lo que estamos viendo. Ya, a ver, siempre es ideal que si vemos que el crecimiento se detiene, que los músculos crecen, que ya está llegando a tener síntomas de pubertad, que podamos visitar un endocrinólogo para que le puedan hacer exámenes y que realmente podamos analizar si hay
cambio ya en tema hormonal. Pero de ahí el crecimiento muscular, no habría problema, la verdad. Esto depende mucho de la genética y era lo que me iba a ir. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, sí, se le escucha, Ay, doctora. se me perdió. Aquí estamos, ya. Se me perdió la pantalla. Entonces, el tema genético, aquí también hay que ver cómo es la estructura muscular de los papás, de los abuelitos, y en base a eso ir analizando la posibilidad de necesitar o no un endocrinólogo. Entonces, sí tienes que ir analizando cómo está el crecimiento del pequeño, cómo está en talla. Le cuento que él tiene 1,23 m y tiene 8 años en comparación a todos sus niños. Es muy, muy pequeño, demasiado pequeño. De hecho, es el más pequeño de todos y es arquero. Y salió en Electra, que es el mejor del país. Entonces, es el mejor del país porque sus dotes, se puede decir Habilidades. natos, ¿no? De su cualidad, él salta bastante. Podría decir, yo tengo una valla de 53 centímetros y la salta de un solo, pero es muy pequeño. Es muy pequeño, toma Pediasure, arginina, pero no le veo crecimiento. Ya, ¿y han ido a un endocrinólogo? No, estaba buscando un deportólogo yo, pero no he conseguido un contacto acá. Donde yo vivo en la provincia de Santa Elena y acá es muy escaso un deportólogo, incluso un fisioterapista aquí es. Difícil. Estamos ahí, están todos. No está compartiendo la pantalla. Acá el crecimiento. Ah, Por lo acaba general, yo escuchando. tengo un metro 65, pero mi papá y la familia de mi papá, disculpando a los compañeros que me tomo la palabra, pues, ¿no? Son muy altos, jugaron básquet y ellos pasan del metro 80, pero yo tengo 1,65, mi esposa tendrá 1,60. Y Bueno, eso, también pero la puede ser familia. por ahí, porque si visitas un endocrinólogo, justo te va a manifestar que la talla va a depender de papá y mamá. También habrá un tema de herencia, pero generalmente de papá a mamá. En hombres se suman las tallas de papá y mamá, se divide para dos y puede ser más 5 más 10, y en mujeres puede ser más 5 menos 5. Entonces, por ahí hay que ir analizando también el tema genético, pero sí le fuera bastante bien que puedan hacer pruebas hormonales. Las pruebas hormonales que va a enviarle un endocrinólogo fuera ideal, más que un deportólogo en fase inicial, por lo que nos comentas, ¿no? Por la hipertrofia propia que tiene el pequeño. Y entonces sí vale la pena buscar, así sea salirse de la ciudad. No me Doctora, aquí permite. en el chat hay una respuesta que dice las fibras blancas son de contracción rápida y las rojas menos. Ya les voy a contestar. La verdad no me permite compartir, no sé qué pasa. Quería volver a compartir y no vale. Y ahí me quedé. Vamos a continuar. Yo quería compartirles para que puedan ver las imágenes, pero no vale. Sí, está como cohospedadora. ¿Todavía no pueden ver? ¿No? No me aparecen ni las imágenes. Creo que voy a salirme un minuto y me vuelvo a entrar, ¿ya? Ok. Ahí está. Y por eso te digo.
Pero sí ha estado. Listo, ya estoy de vuelta, pero todavía no me permite compartir. Ahí me ayudan poniéndome para compartir, por favor. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ¿Con sí qué, se le con qué escucha. nombre está? Porque salió con un nombre De impar. algunas letras salió, solo le puse OK, MF, algo. A ver. ¿Puede hablar ahorita? Hola, 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 aquí estoy. Yo antes ya sabía. Esos manes han estado cursos desde pequeñitos. No, eso es. Ahí. Bueno, voy a continuar. Ahí. Si vamos a compartir. Listo, ahí está. Vamos. Ahora sí ven, ¿verdad? Sí. ¿Estamos viendo? Sí. Listo, chicos. Entonces vamos a irnos a explicar el tipo de las fibras. El compañero nos hablaba del tema del crecimiento de las fibras de su hijo. Entonces vamos a identificar cuál de las fibras serían las que están con mayor prevalencia. Y efectivamente, si vemos que existen cambios anormales en el cuerpo de nuestros hijos, falta de crecimiento o hipertrofias, sí es ideal que hagamos pruebas hormonales. Esto siempre ayudará a que descartemos cualquier patología hormonal y que pueda ser medicado a tiempo. Los endocrinólogos suelen decir que en hombres hay posibilidad de medicar mucho más tiempo porque se medica hasta la pubertad. En mujeres en su primera menstruación inicia el tema de la pubertad y es mucho más difícil manejar el tema del crecimiento. Veo que tengo una mano levantada de Marco. Buenas noches, Marco doctora. Maldonado. Sí, Doctora, buenas noches. Les buenas saluda noches. Tatiana. Mucho gusto. Yo tengo más o menos viendo las diapositivas, creo y pienso que las fibras blancas tienen más potencial para un mayor crecimiento al desarrollarse. Estas crecen mientras obtenemos más masa muscular. Para desarrollar estas fibras blancas, yo pienso que hay que realizar mayores repeticiones en cuanto a los ejercicios y al esfuerzo que se haga, es decir, de entre 8 a 12 minutos. Así conseguimos también una mayor hipertrofia muscular. Al contrario de las fibras rojas, esas son en cambio un tipo de células que se encuentran en los músculos y son usadas mayormente cuando se realizan actividades y ejercicios que necesiten de más oxígeno. Eso es lo que yo podría indicarle, doctora. Ya, justo lo que nos dice la compañera, las fibras rojas, a ver, vamos a acordarnos que hay fibras rojas, fibras blancas o fibras tipo 1, tipo 2 y las mixtas. Todos los cuerpos nacen con fibras tipo 1, tipo 2, mixtas, fibras rojas, fibras blancas y mixtas. Y esas están en nuestros músculos. Pero las fibras rojas, como su nombre los dice, rojas porque microscópicamente se ven más rojas. Por eso se llaman fibras rojas. Aquí vamos, bueno, voy a iniciar con las fibras rápidas o las fibras que se les denomina tipo 2.
Estas son las que existen en mayor cantidad en el cuerpo. Estas, respecto a la fatiga, son fibras que se agotan muy rápido y las vamos a ver blancas, microscópicamente blancas. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad de células, células rojas y por ende menos oxígeno que va a pasar, por ende estas se activan cuando hacemos intensidad, cuando hacemos actividades de 1, 2, hasta 10 segundos, en la intensidad, en la fuerza. Entonces las vemos microscópicamente blancas, no pasa tanto oxígeno. Las fibras, y estas son rápidas, las blancas son rápidas, son las veloces. Y las rojas son lentas y las vamos a ver microscópicamente rojas, ¿no? Y estas se las denomina tipo 1. Entonces, vamos a acordarnos. Tengo una puerta que me suena acá afuera. Ya, vamos. Fibras tipo 1 son lentas y necesitan mayor cantidad de tiempo para activarse y por ende se oxigenan más. ¿Cuándo utilizamos estas? En las maratones o cuando sobrepasamos el minuto de ejercicio. Las fibras tipo 2 son blancas, son rápidas y las utilizamos cuando hacemos intensidad. Sabiendo esto, vienen también las fibras mixtas. Las fibras mixtas son aquellas que tenemos todos y que son las que podemos llegar a trabajarlas. Entonces, yo nazco con fibras rojas, nazco con fibras blancas, pero también nazco con mixtas. Las rojas y blancas son tendencia genética. Las mixtas son las que podemos trabajarlas con entrenamiento. Entonces, la tendencia genética puede, y la verdad esto está estudiado, yo les suelo preguntar si ustedes creen que el deportista nace y se hace. Aquí, ¿qué opinan ustedes? Tatiana, ¿qué me decías? ¿Qué opinas sobre si el deportista nace o se hace? Yo creo que el deportista nace y también se hace, porque nosotros trabajamos en este punto, como usted lo indicó, trabajando, entrenando, se pueden conseguir el mayor de las fibras mixtas, por ejemplo. Se puede desarrollar más las fibras mixtas en un entrenamiento que sea adecuado, dependiendo el deporte que se practique. Yo creo que los deportistas, no todos nacen y otros se hacen. La mayoría pienso que se hace. Ya. Tengo goleros training que está levantando la mano. Dinos. Sí, yo pienso que hay parte y parte, mi estimada doctora, ¿no? Yo pienso que si hay deportistas natos, personas natas que no tienen ningún tipo de entrenamiento y tienen una condición física, ya sea por genética, por biotipo, muy desarrollada. ¿Sí? Bueno, en lo personal, por la experiencia diaria en estos 15 años formando niños, yo pienso que más bien sí podemos trabajarlos. Claro, hay deportistas que se hacen, pero eso demanda de tiempo. Perfecto. Pero yo pienso que sí nacen deportistas ya. Exacto, y esto está estudiado, ¿no? Hay investigaciones científicas que indican que han evaluado, que han investigado a deportistas de élite que estuvieron en Olimpiadas. Y a estos deportistas les sacaron mediante una pequeña biopsia unas fibras musculares para poder identificar qué tipo de fibra tenían. Entonces, efectivamente, los que eran velocistas tenían mayor cantidad de fibras veloces, los que eran fondistas tenían mayor cantidad de fibras lentas o rojas. Y estudiaron su genética, estudiaron a sus padres, a sus abuelos y efectivamente identificaron que sí hay una tendencia genética, ¿no? Tendencias genéticas, por ejemplo, si nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o nuestra historia genética tenían que caminar largas distancias para los trabajos o tenían que direccionarse de un lado a otro corriendo, ellos tendían a tener mayor cantidad de fibras rojas y más oxigenadas. ¿Por qué? Por la actividad propia que hacían y genéticamente se compartía eso a sus hijos. Pero no se queda en que solo se comparte.
está bien, yo puedo nacer con un montón de fibras rojas y ser súper resistente, pero no entreno la resistencia. Entonces nace, pero para que sea un buen deportista hay que formar. Y ahí entran los entrenadores, ahí entra el entrenamiento deportivo y entra la planificación. Yo entreno la resistencia con ejercicios de resistencia y planificación para resistencia y entreno la velocidad. Entonces puedo mejorar esas fibras, pero también puedo hacer que las mixtas se vayan, se vayan formando hacia donde yo quiero direccionarse. Entonces sí podemos decir que el deportista nace, pero el deportista también se hace con el entrenamiento. Puede haber muy buenas capacidades, pero si no las trabajamos, se quedan en buenas capacidades y no llegamos a tener deportistas de élite con ellas. Entonces, esto vamos a acordarnos porque sí es ideal que nosotros también sepamos cómo trabajar las fibras musculares cuando damos un masaje, ¿no? No es lo mismo trabajar un masaje en un deportista que hace de deporte de largo aliento, los deportes de resistencia, que los deportistas que hacen intensidad, los que necesitan fuerza y los que hacen hipertrofia e hipertono, porque necesitamos saber cuándo dar un masaje. Entonces, ahora sí nos vamos, si tenemos claro hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? El tema anatómico, tenemos una estructura ósea que nos va a... Con la cámara al revés. Una estructura ósea que está alrededor, que está sosteniendo nuestro cuerpo y que sostiene a los músculos. Tenemos a los músculos que están soportados por los huesos y que van a terminar en un tendón. Sabemos que tenemos la unión de dos huesos, van a formar una articulación y que las articulaciones son las que nos permiten el movimiento. Y aquí nos queda que en las articulaciones vamos a tener ligamentos. Y esto ustedes han de haber escuchado muchísimo cuando en el fútbol, hoy vamos a hablar de fútbol, existe la distensión del cruzado anterior, del cruzado posterior, del ligamento interno, del tibio peroneo estragalino. Entonces, ¿qué son los ligamentos? Son los que están alrededor de la articulación, dando soporte y evitando que la articulación se mueva más allá de lo que debe. Eso es el trabajo que hace el ligamento. Evitar que la articulación se vaya para otro lado que no le corresponde. Cuando sobrepasa ese movimiento es cuando tenemos distensiones o roturas. Y generalmente los vendajes vamos a aplicarlos sobre los ligamentos, sobre los tendones, sobre las articulaciones, sobre los músculos. ¿Tenemos claro? ¿Alguien con una mano levantada ahí? ¿No? Vamos a hablar de masaje primero. Para ello, yo les voy a hablar algo teórico muy rápido y de ahí nos vamos a hacer práctica. En la práctica yo quiero que ustedes busquen en su casa todo lo que encuentren o lo que hayan utilizado para dar masaje. Puede ser aceite, mentol, alimento, cremas, lo que ustedes tengan. Y también si tienen vibradores, bolillos, tablitas, todo lo que utilicen para dar masajes y vamos a ir explicando. Sigue la mano de training levantada. Así, doctora. Algo quería acotar de lo que decía la compañera. Usted está explicando la anatomía humana, supongo, muy, muy sorprendido por las cosas como son, bueno, al menos yo sabía de los ligamentos y eso, pero usted, una pregunta en sí, pienso que no quiero ser inoportuno. Después de todo esto, ustedes nos van a dar algún curso con costo y eso para tener definido si es que no es una sola clase, si es un curso, porque sí veo que es importante que nosotros como entrenadores o preparadores físicos en cada una de nuestras escuelas tengamos este conocimiento, un botiquín aparte, qué sé yo, para alguna lesión improvista, pues, ¿no? Me imagino que aquí están los representantes. A mí me han invitado a que pueda darles la charla de masaje y
y vendaje, y efectivamente yo suelo trabajar dando un módulo que se denomina lesiones, prevención de lesiones deportivas, donde se abarca mucho más que esto, ¿no? Donde se abarca qué es una lesión deportiva, cómo identificar cada una de las lesiones de los tejidos del cuerpo, conocer sobre las lesiones de los deportistas y qué hacer cuando tenemos lesiones. Así que como este es un taller que entiendo que es sin costo, abierto para todos, estamos hablando un poquito de un módulo que es mucho más grande, ¿no? Permíteme, doctora, buenas noches. Somos de la corporación y sí, bueno, esta charla, como es una charla magistral, está enfocada justamente para los módulos que tiene y si se comunican con el soporte de cada o cada ejecutivo que le invitó hoy día, él le da más razones porque me parece que en mayo se comienza el nuevo módulo, el completo. Entonces, ahí obviamente la doctora tiene su cátedra, su módulo completo en clases. Entonces, sí le sugeriría que hable con la persona que le invitó, con el ejecutivo, para que él le dé fechas también y costos. Gracias por la pregunta también. Siga, Sí, doctora, claro. gracias. Ajá, y entiendo que es mucho más allá de un módulo, ¿no? Es un tema mucho más completo que se habla de entrenamiento deportivo. Continuamos. ¿Están viendo mi pantalla de masaje? Sí. Sí. Sí, se Vamos ve, a hablar de masaje doctorita. rapidito porque se Sí, nos va el tiempo. doctora. Cuénteme. Sí, ya, listo. Yo digo que se nos va el tiempo rapidísimo cuando estamos hablando de la anatomía y por eso hablé lo más importante posible y nos vamos a ir a masaje. También vamos a hablar muy rapidito para poder hacer la práctica, ¿ya? Entonces, en tema masaje, yo siempre digo que el masaje tiene que ser considerado como una fuente de salud y que no es propio de los deportistas de élite. ¿Por qué? Porque me suelen decir que se hacen masajes solo si tienen competencias o si están dentro de un ciclo de competencias o un ciclo olímpico. No, el masaje no es propio del deportista de élite, el masaje tiene que ser parte de la prevención de lesiones y del deporte en sí porque nos va a ayudar a mejorar muchos aspectos de las condiciones del deportista. El masaje va a favorecer la circulación sanguínea, que es lo primordial. Entonces va a ayudar a que la sangre fluya y que si tenemos contracturas, puntos gatillo, incluso posibilidades de desgarres, que podamos ir oxigenando el músculo y que podamos evitar que se lesione a futuro. Por ende, es un mecanismo de prevención de lesiones. Va a ayudar a los deportistas a alcanzar su más óptimo nivel. Esto en el deporte que realicen, no importa si es deporte de intensidad, de fuerza, de velocidad, de resistencia. Para cada uno de los deportes tiene un beneficio el masaje. Hay muchos que creen que porque hacen físico-culturismo o porque hacen levantamiento de potencia, en el momento en que hacen masaje, pierden el tono muscular y pierden la fuerza de su músculo. No es así. El masaje nos ayuda a relajar músculos contracturados, no a quitar la hipertrofia muscular. Incluso el que el músculo esté relajado y oxigenado da la posibilidad de que el deportista pueda hacer que su hipertrofia o que su tono muscular mejore porque las fibras se activan. Las fibras, sus terminaciones nerviosas se activan y por ende el músculo puede crecer mucho más posterior a un masaje. Los efectos, como les decía, va a ayudarnos a mejorar la movilidad de articulaciones, a disminuir la fatiga muscular, sobre todo en los deportistas, eliminar todos los productos de desecho que acumula nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio. En otros aspectos, elimina orina, ayuda a la actividad intestinal, aumenta la oxigenación. Reduce los tiempos de recuperación de los deportistas. ¿Qué quiere decir esto? Que si un deportista está en una temporada de competiciones o de una carga muy alta, el realizar el masaje va a ayudar a que al día siguiente esté listo para volver a entrenar y volver a realizar el mismo tipo de cargas si está en una temporada de cargas altas. Y también tiene un efecto psíquico que es importantísimo en el masaje
el efecto psicológico, la sensación de la piel, el identificar dónde están sus contracturas, el entender que tienen que relajar, para los deportistas es muy importante. Para realizar masaje tenemos que aprender primero las técnicas, identificar y aprender a utilizar nuestras manos, que es lo más importante. Entonces, ahorita que hace frío, yo quiero que junten sus dos manos y que hagamos como que vamos a calentar nuestras manos, lo que siempre hacemos cuando tenemos frío, ¿no? Entonces, tenemos frío y empezamos a hacer esto. Vamos, háganlo y calienten las manos. Lo que estoy haciendo con las manos es la primera técnica de masaje que se llama frotación. ¿Qué hace? Me hace sentir toda la parte, en este caso me hace sentir una mano contra la otra mano, y cuando hago frotación yo caliento. Entonces es muy superficial, no estoy aplastándome, no estoy causando dolor, yo solo hago una frotación que me va a provocar que mis manos se calienten, y que además, si yo me concentro, concéntrese, vamos a darnos cuenta de todos los tejidos que tengo adentro. Entonces me doy cuenta que aquí han estado mis huesos, que aquí tengo músculos, que tengo sensaciones diferentes, ¿no? Ya no solo es frotar para calentarme, sino que me voy a dar cuenta de todo lo que tengo. La primera técnica del masaje es la frotación. Y esta se realiza deslizando las manos sobre la piel, provocando un aumento de la circulación sanguínea, pero el que da el masaje identifica qué encuentro en la piel. Entonces identifico si está caliente, si está fría, si tiene sobresalidos en la piel, si es un hueso, si tengo una caracha. Realmente me doy cuenta de todo, si está hundido, si está deprimido, todo lo que pueda sentir mi mano a nivel superficial, similar a frotar cuando me caliento las manos. Y esa frotación, ¿qué va a hacer? A empezar que la piel se caliente. Me voy a la siguiente técnica que se llama fricción. La fricción es mucho más profunda. Es similar a la frotación, pero esta llega a profundidad. Entonces empiezo a aplastar un poquito más. Entonces, como que en mis manos ahora yo voy a aplastar un poquito más y empiezo a sentir las diferencias que tengo entre una fibra muscular y otra fibra muscular, un músculo u otro músculo. ¿Por qué les decía que es importantísima la anatomía? Porque para dar masaje es ideal que nosotros sepamos para dónde van las fibras musculares. Entonces yo, si hago en una espalda, tengo que saber para dónde se van las fibras del dorsal ancho, de los lumbares, del trapecio, para poder seguir las fibras y darme cuenta qué encuentro dentro de estas fibras, qué está contraído y qué no. De ahí tengo diferentes técnicas como la percusión, que son golpes que se realizan en diferentes partes con el fin de aumentar también la circulación, y este tiene un efecto sedante. De ahí tenemos los golpes radiales, cubitales, baja el volumen, radiales, cubitales, que igual nos sirven, tienen el mismo efecto de las percusiones, pero podemos dar con el puño, con el radio, con el lado del cubito o con la palma de la mano. Las presiones, ya después de que hicimos la frotación, la fricción, y yo encuentro que contracturas, encuentro un músculo más duro, son puntos que necesito comprimirles para presiono el punto, dejo de oxigenar la zona, suelto y la oxigenación se acelera en esa zona. Entonces nos ayuda a que la sangre fluya por esos puntos que dejó de fluir porque estaban contraídos. Amasamiento es una manipulación mucho más profunda, ya la vamos a hacer para que la vean, en la cual ya vamos a eliminar la fatiga del músculo. Y las vibraciones, que tiene un efecto sedante. La vibración se la puede hacer con la mano, pero también la pueden hacer con los vibradores, con los percutores. Eso se utiliza al final porque es un efecto de sedación, de hacerle entender al músculo que ya terminamos y que vamos a realizar los estiramientos correspondientes. Del masaje convencional para un deportista. También podemos hacer drenajes linfáticos, que es cuando hay una acumulación de edema, que se realizan presiones, ya la vamos a hacer. Pero
En el masaje deportivo tenemos que identificar cuándo, cómo y por qué hacemos un masaje deportivo. Entonces, el masaje deportivo, como les decía, nos va a ayudar a tener mejores resultados. Se lo podemos aplicar antes, durante y después del entrenamiento, antes, durante y después de la competencia. Lo podemos aplicar también cuando el deportista tiene unas cargas muy altas de entrenamiento para desinflamar los músculos y que esté listo para un nuevo entrenamiento. También es útil cuando existen lesiones para ayudar a la oxigenación y por ende la cicatrización. Tipos de masaje en los deportistas tenemos de calentamiento, que nos va a ayudar a estimular las fibras para que el deportista entre al entrenamiento o a la competencia listo. ¿Qué técnicas utilizamos aquí? Frotación, amasamiento y percusión. Tenemos el que es durante la competición. Hay competencias o hay deportes como el fútbol que tienen tiempos, el baloncesto que tienen tiempos, la escalada que tienen series, el tenis que también tienen tiempos, tienen que parar. Ese es el masaje que se realiza durante la competición. Aquí vamos a buscar identificar si nuestro deportista no se lesionó en el primer tiempo, no se contracturó, porque una contractura, si hablamos de lesiones deportivas, es una fase inicial para una lesión mucho más grave como un desgarre. Entonces, aquí se identifica, se trata y se evita que se lesione después. ¿Qué técnicas utilizamos? Percusiones, vibración, amasamiento y estiramiento. Y el de recuperación que se utiliza al final de la competición y también se utiliza en etapas fuertes de entrenamiento, con el fin de nuevamente oxigenar a los músculos, eliminar toxinas que se han ido acumulando en el entrenamiento o en la competición, evitar que se acumule ácido láctico y que al día siguiente tengan mucho dolor de piernas y que no puedan moverse por un sobreesfuerzo. Entonces, ¿qué técnicas utilizamos aquí? Aquí ya son más fuertes, aquí ya utilizamos el amasamiento, la fricción, las percusiones y la vibración. Y acuérdense del que les decía de entrenamiento. En el entrenamiento no quiere decir que entrenan masaje, no. Quiere decir que tenemos que buscar en esa planificación que hacemos como entrenadores, donde le subimos muchísimo las cargas y sabemos que nuestros deportistas están completamente fatigados, poner una sesión de masaje. No cuando apenas salen, no, pueden ir a casa, ducharse, bañarse, al día siguiente darse un masaje de descarga, que sea un masaje que le aliste al deportista para que al día siguiente pueda volver a hacer su entrenamiento. Entonces, tenemos claro las técnicas, vamos a hacerlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mis buenas noches. Doctora, una consulta. En el caso de los triatletas, solamente en ese caso sería antes de la competencia y al final de la competencia. ¿Y qué Exacto. técnica nomás se le realizaría al triatleta? Exacto. En los triatletas es antes de la competencia, es un masaje estimulante. Como les mostraba, el masaje estimulante vamos a manejar, o el de calentamiento, manejamos frotación, amasamientos y percusiones. Es muy rápido. Ay, aquí se me olvidaba algo. Hay quienes creen que, por ejemplo, si yo pongo el lilimento, el músculo ya se calienta. El lilimento solo, las cremas solas, mentoladas, no calientan el músculo. El que calienta es el manipular y oxigenar, el mover. La crema solo nos da la sensación externa, si es un estímulo hacia el cerebro de que está algo ahí, pero no es que nos caliente el músculo. Necesitamos manipular esa crema para calentar. Entonces es una técnica, pues, la frotación muy rápida para calentar, el amasamiento más profundo para estimular y las percusiones. Y al final sí va el de recuperación, que era más profundo, acuérdense, en amasamientos, fricciones, las presiones en los puntos que se contrajeron y la vibración. Eso, Mis buenas entrenamiento. noches. Tenemos una pregunta de Marco. Dígame, perdón. Una pregunta de Marco tenemos. A ver, leamos. Gracias, profe Luis. Doctora, una consulta. En el caso de que se tenga el problema de tendinitis y se está complicando también con las venas varices, ¿es recomendable aplicar masajes o qué procedimiento se debería seguir?
Por favor, si me ayuda con este interrogante. Ya, la tendinitis termina siendo una lesión del tendón, es una inflamación del tendón y si hay técnicas para tendinitis, pero son técnicas ya de fisioterapia, no técnicas para desinflamar el tendón, donde se aplica equipos y de ahí se aplica masaje transverso profundo para desinflamar los tendones. Pero cuando hay varices hay que identificar la etapa, ¿no? Trabajar con el médico de cabecera que es el que indica si se puede hacer masaje o no, porque las varices muy grandes pueden provocar la liberación de un trombo. Y al liberarse un trombo se puede ir hacia un cerebro, un corazón y por ahí podemos terminar con algo más grave. Entonces, aquí, nosotros estamos hablando de un masaje deportivo, ¿no? Nuestros deportistas jóvenes, adultos, no van a tener varices ni trombos porque entendemos que ya se hicieron una evaluación previa para ser deportistas. Entonces, ahí nosotros vamos a realizar un masaje de este tipo que ya suelen ser profundos. Ya personas adultas o puede ser adultas mayores que ya tienen lesiones, que no hacen deporte y que quisiéramos hacer un masaje, tenemos que acompañarnos siempre del criterio médico. Y sobre todo cuando hay varices, es preferible no realizar manipulaciones para evitar el desprender trombos. Ujú. Vamos, yo voy a dar la vuelta a la compu y voy a irme acá a la camilla para poder hacer un poquito de las técnicas para que ustedes puedan ir viendo. Miss, una pregunta. Pueden ustedes a la vez, es ideal que tengan ahí a su esposa, hijos, y que vayan haciendo un poquito, porque el masaje hay que aprenderle solo repitiendo. Es la única forma en la que van a darse cuenta realmente qué es lo que siente la persona. Vamos, acércate aquí. Tengo unas piernas aquí, mira. Doctora, está en las presentaciones, no sé si está bien. Ay, es que debo estar en otra. Ya me voy a dejar de compartir para que puedan ver solo dónde estoy yo. Primero para el masaje. Ahí sí ven la camilla. Mi nombre es MF NAR. Ahí estoy. Sí, doctora, sí se ve. Sí se la ve, doctora. Primero, es ideal para el masaje que tengamos el lugar adecuado para darle masaje. No tanto para el deportista, sino para quien da el masaje. No siempre vamos a tener una camilla, entonces puede ser en una cama. Pero si termina siendo en el piso por las condiciones en las que nos encontramos en el momento en el que estamos en una competición, no vamos a tener cargada una camilla, es ideal que pensemos en nuestra posición, porque si no, después vamos a estar con dolores de espalda, ¿no? Entonces, si vamos a estar en el piso, es ideal siempre ponernos en la posición de caballero, que es rodilla flexionada, una rodilla flexionada y la otra apoyado el pie. Pero yo tengo aquí una camilla, si ustedes tienen una cama, siempre vamos a buscar la comodidad. Primero, tenemos que evitar que, por ejemplo, los pies se sientan incómodos porque no tienen un apoyo y después les puede dar hasta un calambre por la posición. Entonces, en esas posiciones es ideal poner almohadas. Almohada bajo los tobillos, si está boca arriba, almohada bajo las rodillas para darle comodidad. De ahí vamos a buscar con qué dar el masaje. Yo utilizo aceite y es lo mejor que podemos utilizar para el masaje. Nuevamente me voy a los alimentos o a las cremas, que son muy buenas, pero suelen absorberse muy rápido en la piel, sobre todo en pieles deshidratadas, y hay que estar poniendo a cada momento el aceite, a cada momento la crema, a cada momento. Sobre todo el alimento se absorbe muy rápido y hay que estar poniendo y poniendo y poniendo. No nos permite dar el masaje que necesitamos. Entonces el aceite, en cambio, no se absorbe muy rápido, si necesitamos poner, pero dura mucho más tiempo y nos permite realizar el masaje adecuadamente. ¿Qué hago con el aceite? Pongo en mi mano. Pongo en la mano y
empiezo a hacer la frotación. ¿Se acuerdan de la primera técnica que era la frotación? Primero para calentar mis manos. Entonces vamos, póngase en aceite en las manos, vamos a hacer un poco de frotación. Vaya haciendo con alguien al lado del masaje para que sienta. Suele, y a veces nos acostumbramos a esto, a lanzar el aceite en las piernas o a lanzar el aceite. No es lo ideal. Lo ideal es usarlo en nuestras manos para calentar las manos, porque si no da mucho frío. Entonces caliento, 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 caliento. Y ahí sí voy a la frotación. ¿Qué era la frotación? Una técnica muy superficial. Mira, superficial que ni siquiera le debe causar dolor. Es bastante cómodo. Nadie me ha preguntado el tiempo del masaje. No existe un tiempo adecuado para un masaje, ¿no? Cuando les ponen masaje de 15 minutos, tanto, masaje de 20 minutos, tanto, no es lo ideal. El masaje se debe hacer hasta que nosotros encontremos el beneficio que queramos. Ya voy a decirles a qué me refiero. Entonces yo estoy haciendo frotación que es muy superficial. Voy sintiendo, aquí me encuentro unas carachitas, entonces un poco voy sintiendo todo lo externo. No encuentro nada más, entonces estoy un ratito hasta que sienta que mi pie, la piel de la persona y mi mano tienen la misma temperatura. Entonces empieza a calentarse, me quedo con la misma temperatura como que hubiera hecho una frotación y estoy lista para hacer la fricción, que era más profundo. En la fricción, sí, empiezo a hacer ya a profundidad. Una charla para 300. Los músculos. ¿Cómo están que me piden? Aquí lo ideal de las fibras musculares. Entonces tengo gemelo externo, gemelo interno y sóleo. Yo voy por la fibra del gemelo externo, por todo el recorrido del músculo hasta llegar al tendón. Acuérdense que el tendón está en las inserciones. Y ahí me encuentro contracturas musculares, que es la diferencia de un músculo cuando está suave, suave, suave y encuentro una parte dura. Suave, 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 una parte dura. Voy al sóleo, está suave, suave, suave y aquí está duro. Me voy al gemelo interno. Entonces, con la fricción yo encuentro las contracturas musculares, que son las tensiones del músculo. También puedo encontrar puntos gatillo, que son unas bolitas duras en el medio del músculo. Entonces me encuentro un punto gatillo. A esos puntos yo les presiono más y empiezo a realizar la manipulación. Siempre de lo lejos a lo cerca o de lo distal hacia el corazón. Siempre hacia el corazón. Entonces, si estoy en pies, me voy al corazón. Si estoy en brazos, me voy al corazón. Siempre hacia el corazón. Y empiezo con la fricción. Manejo fricción. Puedo estar 5 minutos como puedo estar media hora haciendo una fricción profunda hasta que esas tensiones vayan desapareciendo. El músculo se acostumbra. Mientras más veces yo realizo el masaje, esas tensiones se desaparecen más rápido porque el músculo se acostumbra al masaje. ¿Alguien alguna pregunta? Veo manitos levantadas. ¿O se les quedaron levantadas a Mario Moreno? Mario, puedes hacer la pregunta. Buenas noches. Es sencillo. Estas diapositivas que usted ha utilizado para la charla, ¿usted las puede distribuir o no? No te escuché, ¿me puedes Era volver? sobre doctora, era sobre las diapositivas. Sí, les aclaramos que nosotros vamos a entregar un certificado de esta charla y a las personas que adquieran el certificado, pues se les va a compartir las guías positivas. Perfecto. Listo, muchas gracias. Sí, justo ahí en las diapositivas tenemos la segunda técnica que era la fricción. Aquí, cuando ya encontramos las contracturas, necesitamos desaparecerlas. Entonces yo me voy a todas las otras técnicas que vimos. ¿Se acuerdan que vimos percusiones? En la percusión puedo hacer con el puño, puedo hacer con el lado cubital, puedo hacer con la palma de mi mano, puedo percutir. Y también vimos el amasamiento. Entonces el amasamiento era mucho más profundo. El amasamiento se hace como que estuviera amasando, literalmente un pan. Entonces agarro el músculo y presiono, agarro el músculo y presiono.
Vamos, quiero que hagan el masaje a alguien, o se lo pueden hacer a ustedes mismos en un cuádriceps, y sientan que esa presión tiene que doler. Doctora, disculpe una pregunta. Dime. Por lo general, ¿el masaje lo hace para arriba o para abajo? Como les Porque he decía, escuchado varias el masaje va hacia el corazón. Entonces, si yo estoy en una hacia el corazón. pierna, me voy hacia el corazón. ¿Y qué estoy haciendo? Yo presiono la subida, no presiono la bajada. Presiono cuando subo, bajo suave. Presiono y bajo suave. Aquí ya en amasamiento puedo empezar a utilizar unas presiones ya mucho más duras en los puntos que están más contraídos. Aquí tengo una pierna de deportista que está súper contraída. Entonces, esto duele. Un masaje deportivo no es muy cómodo. No es igual que un masaje relajante, donde es muy superficial, muy psíquico, no. El deportivo duele. ¿Por qué? Porque ayudo a liberar los puntos donde no estaba pasando sangre, porque no estaba oxigenado adecuadamente, y voy a hacer que ese dolor después se convierta en una relajación muscular. El señor Pedro Cóndor tiene otra pregunta. Dígame por favor. Sí, doctora, oiga, y en el caso de que le toque competir así, por ejemplo, pronto y usted menciona que en el masaje no hay un tiempo, ¿cómo se podría hacer ahí en el caso de que le toque competir al deportista mientras... Ya. Acuérdese, ahorita estamos hablando de un masaje de descarga. Entonces, yo termino con mi deportista de un entrenamiento que está cansado y mañana tiene que volver a entrenar. Yo hago todas estas técnicas. Hago frotación, hago fricción, hago amasamiento y hasta que el músculo se me descargue, hasta que el músculo esté suave. Eso es un masaje de descarga. Nos vamos al de calentamiento. Acuérdense que el de calentamiento, no durará más de 5 minutos como máximo. El de calentamiento es muy rápido, entonces en calentamiento yo solo le ayudo a estimular. Hago las frotaciones veloces, que le mostraba, le indiqué a la compañera que preguntó, son frotaciones veloces, percusiones rápidas y hago amasamientos rápidos. Listo, vibro y se va. Entonces es una cosa muy rápida, es más estimulante. En este masaje yo no busco relajar nada, porque el deportista va a competir. En ese masaje yo busco estimular el de calentamiento. De ahí nos íbamos al que es entre los tiempos. Entonces, entre los tiempos, si yo hago una frotación, esto es mucho más lento, yo identifico contracturas. Entonces, aquí me encuentro una contractura, sí voy a relajarle un poco. Entonces, relajo, un poquito de presión, relajo. No mucho, no es muy fuerte porque si no le queda doliendo y va a volver a jugar. Nuevamente hago mis percusiones y se va. Entonces lo único que identifiqué es dónde estaba la lesión o dónde se contrajo en el primer tiempo para evitar tal vez meterle, de ser el caso, si veo que ese músculo se me puede desgarrar. Eso en el de medio tiempo. Y el de, ya que terminamos la competencia, ahí sí trabajo, otra vez, frotación, la fricción, el amasamiento, aquí sí profundo, porque el deportista ya se va, no necesito que vuelva a competir. Entonces ahí sí va profundo después de competir, y ahí hago las presiones. Entonces me encontré el punto que estaba contraído, que le di en medio tiempo, ahí me dedico a la presión. Encuentro el punto, es un punto gatillo, tengo aplastado ese punto de 20 a 30 segundos y suelto. Me voy a otro punto gatillo, tengo aplastado de 20 a 30 segundos y suelto. Esto me va a ayudar a la oxigenación de esos puntos que se quedaron demasiado contraídos. Y que si les dejo, después al día siguiente va a tener mucho dolor. Entonces es preferible que podamos trabajar con el masaje. Entonces en masaje tenemos esas etapas. Como les decía, hay la posibilidad también de manejar los drenajes linfáticos. Hay aquellos deportistas que a veces se les hincha mucho las piernas, entonces el drenaje linfático solo es tomar el músculo y llevarlo hacia los ganglios linfáticos para poder buscar desinflamar músculos que están
con edema, con líquido. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta de masaje? Ideal, yo termino un Doctora, masaje y dígame. en este punto se podría ocupar la máquina que es con electroshock o el magnetismo. Eso son técnicas de fisioterapia, ¿no? La fisioterapia utiliza diferentes agentes físicos para poder desinflamar. La corriente, que es la electroestimulación, el ultrasonido, el magneto, el láser, pero esos se utilizan para desinflamar. Entonces, claro que podemos utilizar electroterapia en una fase de recuperación. Entonces, yo le pongo electrodos y después le doy el masaje. Súper bien, porque voy a provocar analgesia. O pongo ultrasonido, porque el ultrasonido me provoca una vibración profunda, voy a ayudarme al relajamiento. En magneto puedo poner en el caso de edemas, fuera súper bien si está inflamado. Pero ya son técnicas de fisioterapia, ¿no? Va de la mano con el masaje. Sí. Doctora, una pregunta, buenas noches. Los percutores que les decía. Los percutores hacen el efecto vibración. Entonces, este es muy superficial. Si quiero hacer profundo, ya me hace otro efecto masamiento, pero efecto vibración es únicamente superficial. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando veíamos, estábamos viendo que la vibración nos hace un efecto analgésico, un efecto sedante. Entonces yo termino con la vibración para que el músculo entienda que ya acabamos, ¿no? Entonces un efecto sedante. Puedo vibrar, ideal cuando termino un masaje, estirar. Acuérdense. Estiro para lograr elongar la mayor cantidad posible de los músculos. Vibro, estiro, estiro. Y el masaje se acaba. Entonces, sí tiene que haber una diferencia de lo que yo siento cuando inicio a lo que yo siento cuando termino el masaje. El músculo tiene que estar completamente diferente. Si no hay cambio en la estructura muscular, no hicimos nada. Un masaje de descarga es doloroso, no es muy cómodo en un inicio, pero nos ayuda a oxigenar las fibras musculares. Doctora, tiene algunas preguntas. Podemos ir en orden. William. Buenas noches, doctorita, ¿cómo está? Una pregunta. ¿Qué tiempo dura cada masaje, como sea en el calentamiento y en el de relajación? Acuérdense que les decía que no tenemos un tiempo, pero para calentar, como solo estimulamos, no nos demoramos más de 5 minutos. Medio de la competencia que identificamos posibles lesiones y tratamos de relajar lo máximo posible, podemos durar hasta 10 minutos como máximo, porque recuerden que no tenemos tanto tiempo para volver. Y hay muchos deportistas. Y el de descarga, el último, ya después de entrenar o el después de competir, es un masaje que puede durar 20, 30 minutos dependiendo nuestra sensación. Como les digo, yo siento un músculo duro. Y si yo voy dando el masaje y el músculo se va relajando, voy súper bien. Pero si estoy dando el masaje y el músculo no se relaja, tengo que seguir dando el masaje hasta que vea un cambio. Pero no me voy a pasar nunca de 40 minutos porque el músculo también se fatiga de tanta manipulación. Entonces, si no se relajó ese día, pues tendrá que venir otro día más. Tendrá que hacer un masaje seguido. Erika Tupiza. Una consulta. ¿Cada cuánto es recomendable realizar este tipo de masajes a los deportistas? Esto depende mucho de la planificación. Va a depender del trabajo con el entrenador. Si el entrenador tiene semanas de cargas altas, de fuerza, y ve que los deportistas ya no están rindiendo, es el momento ideal para poner el masaje. Depende también del deporte. Los futbolistas generalmente tienen, es que vamos a dividir, ¿no? El deporte de fin de semana, el deporte ya de élite, el deporte competitivo, porque el de fin de semana es el fin de semana en el que se sacan el aire y tienen toda la semana para relajarse. El deporte ya formativo y competitivo, estamos entrenando todos los días y los fines de semana tenemos pruebas fuertes.
Entonces, si entrenamos todos los días y fin de semana tenemos pruebas fuertes, el día ideal para darse el masaje sería el lunes. Esto en el fútbol. Si vemos, puede ser cada semana, cada 15 o cada mes, dependiendo cómo están nuestros deportistas y en qué etapa nos encontramos. Los ciclistas, este es un caso extremo, los ciclistas que el fin de semana, el domingo, utilizan el día libre para hacer 100, 200 kilómetros, los triatletas, ese es el día más fuerte. Entonces, el día adecuado para hacerse el masaje es siempre los lunes. Y ahí sí, todos los lunes. ¿Por qué? Porque la carga de kilómetros es muy alta. Entonces necesita descargar para volver a hacer los Ironmans, los maratonistas tienen que estar descargando esos músculos permanentemente. Si no es con masaje, es con hidromasaje, si no es con hidromasaje, es con estiramientos. La forma de descargar ya depende del deportista, pero sí es ideal que se acostumbren al masaje porque ahí uno se da cuenta posibles lesiones. Vamos con Luis. Buenas noches. ¿Y el cupping se puede aplicar en los deportistas? Claro que sí. No está científicamente comprobado el cupping, no viene siendo un tema de medicina oriental que utiliza las copas para absorber los tejidos y provocar mejor oxigenación. A mí me sirve. Yo he probado con deportistas, se sienten súper bien. Hay quienes se sienten súper bien y hay quienes les queda doliendo la piel. Como les digo, no está científicamente comprobado. Pero el efecto que nosotros ahora les enseñaba de las presiones es similar. Porque nosotros presionamos el músculo, dejamos de que bloqueamos la oxigenación y al soltar aumentamos la circulación. Entonces, el cupping hace un efecto similar. En cambio, absorbo tejidos, separo cada uno de los tejidos, músculo, tejido graso, las capas de la piel y luego suelto. Entonces hace un efecto de aumento de circulación. Va súper bien. Si quieren usarlo también lo pueden hacer, pero siempre va a depender de cada persona. Marco también veo que está con la manito levantada. Gracias, doctora. Quería preguntarle, en el caso del fútbol, ¿desde qué edad es recomendable hacer este tipo de masajes, en especial a los pequeñitos? ¿Desde qué edad se les puede hacer? ¿Y cuánto tiempo más o menos sería para los pequeños? Buenísimo. La verdad es que los chiquitos deberían acostumbrarse incluso al masaje. Yo he trabajado con chiquiticos desde 4 años, futbolistas, gimnastas que acumulan mucha tensión por el deporte propio que es de potencia y esas tensiones si se siguen acumulando al final no dejan que el músculo se hipertrofie. Un músculo que está más relajado es un músculo que tiene posibilidades de fortalecerse mucho más. Por ejemplo, los pesistas que no conocen el tema tienen miedo al masaje porque piensan que el músculo se les va a relajar y que se va a hacer débil. No, las fibras se oxigenan y por ende se pueden hipertrofiar incluso mucho mejor. Entonces, con los chiquitos va súper bien el masaje, igual una vez cada 15 días, una vez al mes, para darnos cuenta que no se estén contrayendo sus músculos. El masaje en los chiquitos es mucho más superficial, ¿no? Sí tenemos que seguir las fibras musculares, darnos cuenta si se está contrayendo, pero no tenemos que maltratar mucho al músculo porque el músculo está creciendo, se está formando. Entonces, es muy suave, 15, 20 minutos, ideal para los chiquitos y les ayudamos a oxigenar y les va súper bien. Las mismas técnicas sin mucha presión. Listo, hasta aquí nos vamos a quedar en tema masaje. Déjenme ver, tal vez pueda ayudar con las diapositivas. Esto ya les van a enviar. Y me pusieron que no se ve. Si lograron ver ustedes el masaje, Mauricio Sánchez nos ha puesto que no pudo ver. Sí se vio, doctora. Se vio, doctorita, sí se vio. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí con masaje. Como siempre les voy a repetir el masaje. Tienen que primero hacerlo con sus familiares, con sus hijos, vayan probando la cantidad de presión que ejercen. Entonces, hoy hago un masaje, ustedes se van a acordar qué cantidad de presión ejercieron y le van a preguntar al día siguiente cuánto les dolió o si tienen dolor.
Entonces, lo primero que vamos a aprender es a utilizar y a optimizar nuestra fuerza. Al día siguiente les puede doler un montón. Entonces, tenemos que bajarle la presión. Después del primer masaje siempre puede doler. Si alguien nunca se hizo masaje, al día siguiente puede tener dolor. ¿Por qué? Porque la piel manipulada no estaba acostumbrada, entonces puede doler. Entonces ya no le preguntamos cómo se sintió al día siguiente, sino después de 2 días, si ya se siente mucho más relajado. El primer día puede doler, a los 2 días puede estar con un alivio total. Entonces esa es nuestra presión. Entonces vamos midiendo nuestras fuerzas. Listo. Vamos a irnos al otro tema que es vendaje. Vamos igual a hablar rapidito sobre el vendaje muscular, vendaje que también es parte de lo que hacen o hacemos cuando estamos en los diferentes deportes, tanto como para cuidarnos o como para cuidarnos, prevenir una lesión o para evitar dolores. Muchos utilizan el masaje como seguridad, mientras que otras personas utilizan el masaje porque ya tienen el vendaje, porque ya tienen dolor. Y como tienen dolor, prefieren bloquear ese dolor con el masaje. Déjenme ver nuevamente si se comparte. Vamos aquí hasta que yo comparta. ¿Quién me cuenta si usan vendajes en sus deportistas? ¿Qué tipo de vendajes han utilizado? No puede ¿Qué saben de compartir. vendaje? Nadie utiliza vendajes. La verdad, yo sé que todos los futbolistas se ponen vendas. La Doctora, mayoría, cuéntame. en el caso de nosotros, de más o menos a partir de los 10, 12 años, empezamos a darles el tipo de vendaje en 8 que normalmente se maneja, ¿no? No sé si actualmente hay otros más tipos de vendaje y eso quisiéramos igual observar. Adicional, doctora, yo quisiera pedirle el favor, no sé si usted tiene el consultorio aquí en Quito y si nos pudiese ayudar para un diagnóstico, si necesito, por favor, doctora Fernanda. Chévere. Bueno, yo les cuento que yo estoy en Ambato. Algún rato, si se pasan por Ambato, ahí les paso los datos también. Pero sí podría recomendarles también fisioterapeutas o médicos en Quito que manejan el tema deportivo. Tengo algunos compañeros tanto de universidad como de diplomados que hemos hemos estado en terapia deportiva durante mucho tiempo. Yo les paso a quienes están organizando para que les puedan pasar. Y como dice el compañero, vendaje en 8. Es el más conocido, el más utilizado y a veces solo lo realizamos sin saber por qué lo utilizamos, ¿no? Sabemos que sentimos que nos da estabilidad o que se sienten más seguros nuestros deportistas, pero lo ponemos porque lo aprendimos y no sabemos cuál es el fin de ese vendaje. Entonces vamos a hablar rapidito de la necesidad de conocer los tipos de vendaje, sobre todo para entrenamientos y para competición y también por lesiones, porque sí es ideal. Entonces nos vamos a hablar de los vendajes funcionales. ¿Qué quiere decir funcional? Es un vendaje que nos inmoviliza parcialmente, por ende podemos mover, no es como un yeso que nos inmoviliza totalmente. Vamos a utilizar para seguridad, pero también como un aspecto principal para lesiones como tendinitis, lesiones musculares como contracturas o lesiones de ligamentos como distensiones. Reitero, parcial, los vendajes funcionales nos dan una inmovilidad parcial, por ende nos permite el movimiento. Dependiendo de la cantidad de capas que nosotros hacemos de vendaje, limitamos el movimiento. Entonces, más capas, menos movimiento. O vendaje con más vueltas, menos movimiento.
Es bastante útil en el deporte, pero siempre el vendaje es útil cuando conocemos la anatomía. Por eso inicié hablándoles de anatomía, porque tenemos que saber por qué aplico en ese lugar. Entonces, tipos de vendas, bueno, aquí nos decían el vendaje en 8 que se utiliza generalmente la venda elástica, que es esta que yo la tengo aquí, luego ya les muestro la pantalla completa, pero ahora hay una gran cantidad de vendas, ¿no? Tenemos la venda elástica, tenemos las vendas rígidas, adhesivas, no adhesivas, las cohesivas, el tape, el pre-tape, eh, las vendas de hilo, las vendas de gasa. Todas podemos utilizar porque todas nos dan cierto grado de movimiento para este tipo de vendaje. Y si sabemos la anatomía, con cualquiera de estas vendas podemos hacer ese tipo de vendaje. Entonces, nosotros vamos a hablar aquí de vendaje funcional terapéutico y preventivo. Preventivo es el que podemos utilizar en todo momento mientras entrenamos, jugamos, y el terapéutico es el que vamos a utilizar cuando salimos de una lesión o cuando tenemos una lesión. Entonces, ¿cuál es la función del vendaje funcional? Primero tenemos una acción mecánica que va a reemplazar la función de los elementos lesionados. Por eso yo aplico en el tendón o sobre las fibras musculares o sobre las fibras ligamentosas. Entonces, es reemplazar la función que nosotros queremos limitar. La acción psicomotriz, porque hay una activación de propioceptores. Entonces, sí nos da cierto grado de seguridad, que también es peligrosa. Es la falsa seguridad del vendaje. Por eso es que hay personas o hay entrenadores que prefieren no utilizar vendajes cuando no es necesario, porque si no, nuestro cerebro se acostumbra. Y el niño se acostumbra y si no tiene la venda no puede jugar, porque se acostumbra. Entonces, esa es la acción psicomotriz, que hay que tener la precaución. Y la exteroceptiva, que esta nos ayuda nos avisa cuando va a haber una lesión, ¿no? Donde vamos a aplicar el vendaje, esa tensión que se da en la piel activa las terminaciones nerviosas, entonces nos bloquea un poquito el movimiento en el momento en que va a causar dolor. La función del vendaje evita atrofia, evita que se vuelva a producir, evita edemas, está indicado en micro roturas musculares, en tendinitis, en lesiones ligamentarias, pequeñas fisuras, pero esto cuando no vamos a hacer deporte ya es en otro aspecto. El vendaje es importante, es bastante utilizado, es eficiente para poder utilizarlo en el deporte, pero tenemos que buscar cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, primero para aplicar un vendaje, nosotros tenemos que conocer que no debemos aplicar donde hay lesiones graves en la piel, sobre todo los que son adhesivos. Cuando hay alergia al material que utilicemos, si utilizamos tape, pre-tape, el esparadrapo, que también se utiliza cuando queremos un vendaje más rígido, tenemos que ver que el deportista no sea alérgico. Me ha pasado que pongo un vendaje y al día siguiente hay unas ampollas terribles que se saca la venda, se va sacando, despegando y se va desprendiendo los pedazos de la piel y hay que trabajar mucho en identificar si son alérgicos a ese material. Trastornos vasculares, los edemas, cuando hay mucha inflamación tampoco tenemos que usar vendaje, hay que buscar la lesión. ¿Cómo preparamos la piel? Si son adhesivos, es ideal rasurar. ¿Por qué? Porque tiene que tener contacto con la piel por las funciones, acuérdense, las de la exteroceptiva, el tema propioceptivo, el tema de estimulación, el contacto con la piel es más adecuado, además de que los vellos al sacar van a doler y no se va a adherir adecuadamente. Tenemos que observar si no hay heridas en la piel. Sobre heridas abiertas no debemos poner vendajes adhesivos y la reacción. Para saber la reacción le pegamos un pedazo encima y vemos cómo reacciona la piel. Tenemos que, para los vendajes funcionales preventivos y terapéuticos, la posición del pie tiene que estar en posición neutra para el preventivo y el terapéutico en acortamiento de fibras. ¿Cómo aplicamos un vendaje? Vamos a acordarnos siempre de esto. En los extremos de donde queremos aplicar el vendaje, entonces yo voy a aplicar en un tobillo, ya vamos a ver, en los extremos del tobillo yo voy a colocar
anclajes, que son tiras semicirculares. Cuando es adhesivo, si es vendaje elástico, igual. Anclaje en los extremos, donde estas son tiras semicirculares donde no se aplica presión. Aquí y en estas vamos a aplicar las tiras activas, que es la que nos va a dar la resistencia. Para vendajes circulares no es necesario anclaje, pero sí es necesario que identifiquemos el superior y el inferior. Ya lo vamos a hacer. Cuando usamos vendas adhesivas hay la posibilidad de cortar antes de medir, cortar, o corto antes y coloco el vendaje. El ancho del vendaje va a depender del ancho del músculo y de la contextura y de la edad. Entonces, si a un niño yo le quiero poner un vendaje, voy a trabajar con vendas de 3 a 5 centímetros, máximo de 5 centímetros. Pero si tengo un físico-culturista muy grande, o un futbolista que tiene un cuádriceps muy grande, voy a trabajar con vendas de 10 centímetros. Entonces, depende mucho de la contextura. Y la tensión va a depender de la cantidad de capas. Mientras más estiramos y más capas ponemos, más rígidos van a ser los vendajes. Tenemos que vigilar. Entonces, el vendaje no es que yo me hago el vendaje y me voy a jugar inmediatamente. El vendaje tiene que estar hecho 15 a 20 minutos antes de realizar la actividad, porque vamos a vigilar que haya circulación sanguínea, que se sienta cómodo, que no tenga puntos de fricción para evitar ampollas y sobre todo que no nos dé alergia, que no nos dé picazón ni dolor. Porque si vendas toda la cancha, vamos a provocar lesiones se llaman lesiones por dolor. Entonces, a mí me molesta una ampolla y empiezo a pisar mal. Entonces, me lesiono otra parte, me lesiono la rodilla, me lesiono la cadera, porque cambio mi forma de pisar. Entonces, el vendaje siempre 15 a 20 minutos antes. Listo. Entonces, como les decía, el preventivo, para ya hacer la práctica, el preventivo lo vamos a hacer en posición neutra. Entonces, si es un tobillo, las posiciones neutras, yo quisiera que ustedes revisen el tema de anatomía, busquen la posición anatómica. Y ahí tenemos las posiciones neutras de cada una de las articulaciones. En tobillo, la posición neutra es 90 grados. En rodilla, la posición neutra es 30 grados. Ya lo vamos a hacer. Ponemos los anclajes, las tiras activas y cerramos. Todo tipo de vendaje. En donde sea. Simplemente vamos a acordarnos. Anclajes, tiras activas y cerramos. Y siempre en posición neutra para el vendaje preventivo. Mientras que para el vendaje terapéutico, la diferencia es que las fibras se colocan en acortamiento. Entonces ya no pongo el tobillo a 90 grados. Si yo tengo una lesión de ligamento, voy a hacer acortamiento. Ya lo voy a hacer para que lo entiendan. Es la única diferencia. Las fibras en acortamiento y el mismo vendaje. Anclajes, tiras activas y el cierre del vendaje. Entonces vamos a hacer para que ustedes vean. ¿Cuál es la lesión más común que ustedes han vivido en su deporte? Doctora, yo tengo una lesión de rodilla y del cual me tengo que vendar la rodilla para poder jugar. Ya, ¿y sabes qué lesión es? Te dijeron que tienes distensión, ligamentos, meniscos. Se me desubica la rodilla cuando tengo una fuerte entrada o algún mal movimiento. Por ejemplo, esa puede ser una lesión de ligamento. ¿Cómo se la confirma? Puede ser con un eco. Esas son las distensiones de ligamento que por eso se siente que la rodilla se inestabiliza, no se queda en su lugar, ¿se acuerdan? Aquí vamos a acordarnos. Vamos a acordarnos lo que les dije al inicio. Los ligamentos nos dan la estabilidad de la articulación. El ligamento es el que me estabiliza. Entonces, si yo siento que se me va para un lado la rodilla, el tobillo, me viro el tobillo a cada rato, quiere decir que mi ligamento no está estable. Entonces, yo tengo una lesión de ligamento. Entonces, ahí trabajamos. Claro, ahí se pone un vendaje porque se estabiliza. Trata de dejarla en lo más quieta posible a la rodilla y ya, hace el efecto del ligamento. Exactamente, la rodilla se me va para un lado. Claro, si es que no me la vendo, por supuesto.
Exacto. Entonces, por ahí es una lesión de ligamento, puede ser un eco e identificar qué ligamento. Entonces, en rodilla, por ejemplo, es la más común en los futbolistas, se habla de una prevalencia del 70%, es el ligamento colateral externo, ligamento colateral interno, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Esos son los más comunes. Y los tobillos, que también aquí tenemos las lesiones de tobillo, donde generalmente se esguinzan, ¿no? De lo que nosotros conocemos como que me viro el tobillo y me queda doliendo, se me hincha, se me hace morado y no piso unos días y después vuelvo a hacer deporte. Entonces de ahí el ligamento se nos quedó estirado y por eso es que no se queda con estabilidad el pie, no se queda con estabilidad la rodilla. Son las más comunes en el fútbol, estas dos lesiones, y aquí podemos trabajar más aparte. Primero vamos con la de tobillo, ¿no? Aquí podemos trabajar, voy a sacar la media, tenemos el pie, con venda elástica, una venda cualquiera que todos han de tener, que puede, en este tipo de vendas que se utilizaban mucho, tenemos en la elástica que se estira, tenemos la rígida que no se estira y tenemos la de gasa que tiene un cierto grado de estiramiento. Y el vendaje adhesivo, que es el tape. Este es el tape, el vendaje adhesivo que lo utilizan muchísimo. Este es el que yo les mostraba, que es el pre-tape. No se utiliza mucho aquí en el país, pero es una pequeña venda que se pone abajo de cualquier vendaje con el fin de que no duela, de que no se adhiera mucho. Aquí ya no se adhiere el vendaje. Esta se pega, es cohesiva. No hace ningún efecto, me permite todo el movimiento, pero sobre esta puedo poner las adhesivas sin necesidad de rasurar. Esta se llama el pre-tape. Es súper suavita, la puedo romper, puedo sacar pedazos, pero no se adhiere tanto a la piel y por ende no necesito rasurar. Es únicamente para evitar el dolor, no hace efecto alguno. Entonces yo, para repasar, siempre les suelo pedir que utilicen un masking, ¿no? Que nos va a hacer el mismo efecto de las vendas adhesivas. Entonces yo voy a utilizar un masking. Yo quisiera que ustedes cuando repasen en casa primero utilicen el masking y luego ya nos vamos al tape y a cualquiera de las vendas adhesivas que quieran. Entonces en un tobillo, la posición neutra que les decía eran los 90 grados. ¿Qué quiere decir 90 grados? Que aquí, entre la tibia y el peroneo, entre el peroné y el pie, haya un ángulo de 90 grados. Esa es la posición neutra. Ese es para el vendaje funcional preventivo, posición neutra. Pero cuando tenemos un vendaje funcional terapéutico, que quiere decir que yo tengo una lesión de este ligamento, entonces este ligamento está tan distendido y me viro el pie siempre hacia adentro, necesito que estas fibras estén en acortamiento. Entonces ya no me quedo en los 90 grados, sino forzo, hago que estas fibras se acorten y ahí voy a poner el vendaje, exigiéndole al pie que esté más acá para evitar ese movimiento, que es el que se me hace siempre. Esas son las terapéuticas. Entonces, cuando ya me pasa que siempre me esguinzo, yo no trabajo a 90 grados, trabajo forzando y acortando fibras. Vamos con los vendajes. Acuérdense, en 90 grados, aquí me puede ayudar alguien o le dices a la persona, te quedas a 90 grados. ¿A qué me refería? Si la lesión es aquí del ligamento, necesario conocer de anatomía. Yo sé que el ligamento viene desde el peroné hasta el calcáneo, el peroneo calcáneo, o el peroneo astragalino, que es el que más se lesiona, el peroneo hasta el astrágalo. Entonces, aquí tengo la lesión. En este pedacito está el ligamento que no. Entonces, es donde tenemos que trabajar. ¿Qué hacíamos? Anclaje superior. Levanta. Ahí. El pre-tape, miren, este se sale, pero yo puedo romperle y lo único que va a hacer es que no sienta que se le adhiere tanto. Entonces, yo pongo un anclaje, como les decía, puedo medir, cortar. Anclajes son circulares, pongo circular en la parte superior y voy a poner un circular en la parte inferior. Entonces, en tobillo tengo superior en la pierna e inferior va a estar en el pie. Tengo mi primer anclaje.
las tiras activas. Las tiras activas tienen que pasar siempre por el punto de salida. Este vendaje de tobillo, entonces yo voy a coger en mi mismo anclaje y me voy en los 90 grados, con 90 grados, 90 grados, y me voy hasta el anclaje. Tira activa hasta el anclaje. Voy con el siguiente. Si pongo una, no voy a hacer mucho. Pongo dos, nunca en la misma posición, siempre más arriba, más abajo. Tira dos. Le voy quitando un poco de movimiento. Si hago tira 3, tira 4, paso por el punto que necesito bloquear. Si ya tengo lesión, yo tengo que forzar aquí y ahí ponerme más. Entonces pongo tira 3, tira 4, tira 5, las que necesite. Mientras más tiras, menos movimiento. Aquí todavía el pie se me va para abajo, entonces sigo poniendo más tiras hasta llegar a una posición o a una que el deportista sienta comodidad, ¿no? En este vendaje podemos hacer canasta, que es un vendaje que ustedes han de haber visto mucho, que también se utiliza, donde voy cerrándole aquí al frente para dar seguridad. Entonces voy poniendo la cantidad de tiras y voy cerrando al frente hasta que puedo cerrarle completo, le puedo dejar ahí porque miren, el pie ya me quedó mucho más estable. Ya no se me va para abajo. Entonces va a depender de la... En la venda adhesiva como el tape no me van a quedar estas arrugas que me están quedando, ni en el esparadrapo no me van a quedar estas arrugas, va a quedar muy liso. El masking tiende a ser más papel y por ende me están quedando estas arrugas. Entonces cierro y que terminaba en el cierre. ¿Cómo cierro? Cubriendo todas estas tiras activas con un nuevo anclaje arriba y cubro todas las tiras activas con el anclaje abajo. Entonces tengo un vendaje donde yo pasé por el punto de lesión. ¿Qué hace el vendaje circular? Acuérdense que decía que no tengo que hacer anclajes, no, pero tengo que pasar por el punto de lesión, el vendaje en 8. Entonces, puedo empezar abajo o puedo empezar arriba en los anclajes, pero siempre empiezo o abajo o arriba y me voy hacia el anclaje pasando por el punto de lesión. Estoy al revés. Entonces yo hago mi anclaje y me voy al punto de lesión con 90 grados. No dejo arrugas. Y nuevamente hago anclaje. Me voy nuevamente arriba, hago anclaje y me voy al punto de lesión. Por eso es que aquí se hace un 8, porque yo paso, hago anclaje y me voy al punto de lesión. Hago anclaje y me voy nuevamente al punto de lesión. Ahí es cuando voy formando un 8, porque voy pasando por el punto de lesión. Entonces el vendaje no se hace en cualquier parte y porque sí, sino siempre cubriendo los puntos de lesión y dando seguridad arriba y abajo. Entonces vamos a hacer uno de rodilla. Lo vamos a ver el punto de lesión y miren qué bonito es el pre-tape. Solo rompo el pre-tape y ya no causa dolor. En la parte donde no puse el pre-tape le va a doler. Ya. Vamos con rodilla. Vamos a parar. Vamos a girar para acá. En rodilla podemos tener distensión del ligamento externo, ligamento interno, cruzados, el que el compañero nos decía. El compañero que dijo que tenía la lesión del ligamento. ¿Cómo te haces tu vendaje en rodilla? Cuenta. Ya, yo me hago mi vendaje, siempre me dejo una abertura en lo que es en la parte de adelante de la rodilla, como que para Ya, darle ¿y te haces movilidad. como un 8? Exactamente. Entonces me imagino, a ver, tú gira un poquito ahora para el frente. Me imagino que inicias al igual, arriba o abajo, para. Arriba o abajo.
y vas haciendo el 8 atrás. Entonces vas aquí. Sí, así mismo me hago el vendaje. Dejándote la rodilla, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que hago es presión en los lados. Perfecto. A ver, acordémonos que para rodilla necesitamos que esté a 30 grados, que es una gira horizontal de lado. Entonces, para lograr que se hagan los 30 grados, vamos a poner una almohada en el talón. Y aquí nos quedan los 30 grados. Con esta venda, que son las vendas elásticas o las rígidas, que le va a dar más seguridad, si yo tengo lesión del ligamento externo, nuevamente pienso en mi anclaje. Pienso en mi anclaje. Entonces, anclo siempre abajo o arriba. Hago el anclaje y paso por la lesión. Dejo siempre libre la rodilla, eso está súper bien. La rodilla tenemos que dejar libre para no hacer ampollas. Me voy a anclaje superior. Y nuevamente paso por la lesión. Me voy a anclaje inferior. Y nuevamente paso por la lesión. Porque ahí doy mayor cantidad de seguridad en el lado lesionado. Miren el otro lado, date la vuelta. ¿Qué pasa acá? Acá no estoy cubriendo, en este caso. Estoy haciendo el 8 en el punto lesionado. Gira. Entonces, aquí es el mayor soporte, en este caso. Si fuese interno, hago al revés. Entonces, nosotros tenemos que identificar el punto de lesión y es el punto por donde paso la mayor cantidad de tiras. ¿Qué pasa con un vendaje adhesivo? 30 grados de flexión igual. ¿Por qué los 30 grados de flexión? Levántate la mano. Los 30 grados de flexión son los que nos van a permitir que la rótula esté libre. Porque si no dejamos la rótula libre, nos puede hacer ampollas. Más que nada. Entonces, nuevamente yo tengo un ligamento interno. Entonces, pongo un anclaje inferior. Un anclaje superior. Y las fibras activas voy a pasar por el ligamento. Aquí puedo trabajar fibras activas en los dos lados, ¿no? Y aquí sí le doy forma. Esta cinta no me va a dar tanta forma. Las cintas elásticas sí nos van a dar absolutamente la forma. La forma le va a seguir la forma. Se va a adherir a la piel. Entonces voy poniendo las cantidades de tiras que necesito para dar seguridad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que necesito y vuelvo a cerrar el vendaje. Cierro, cierro. Entonces, el adhesivo a la piel provoca estimulación. Si yo estiro el vendaje y pego, me provoca tensión y la mayor cantidad de tiras me va a dar la seguridad que necesito en el vendaje adhesivo. Lo mismo puedo hacer con el posterior. En el posterior, las tiras van a ir cruzadas. Vengo por aquí, miro la línea de flexión, entonces yo voy a pasar porque el adhesivo se me va a abrir y voy a cruzar. Y hago un vendaje cruzado. Este es un vendaje cruzado. ¿Qué va a hacer este? Porque pongo la cantidad de tiras necesarias, va a evitar que un golpe, miren, que un golpe hacia adelante no deje que mi rodilla se vaya hacia atrás. Un masking se va a salir, miren cuánto se separó. Doblamos otra vez. Una venda adhesiva bien adherida no va a permitir eso. Va a tensionar la piel, entonces no va a permitir que se suelte. Entonces nos va a dar ese soporte posterior. Y en el anterior, date la vuelta. En anterior hago exactamente lo mismo que en posterior con semiflexión de 30 grados y cruzo
y vuelvo a cruzar. ¿Qué hace este vendaje con la cantidad de tiras que yo quiera? Igual, que a una flexión brusca, voy a flexionarte, no se suelta, que me dé ese soporte, porque va a estar tan adherido que no me va a permitir ese movimiento extra que me va a hacer esto, ¿no? Entonces, para eso Doctora, nos una ayudan los pregunta. vendajes adhesivos, para evitar ese movimiento brusco que no queremos en estos puntos que son mencionados, que tienen ya la posibilidad de lesión. Con buena adherencia, hay que pegar bien, hay que limpiar la piel, no tiene que estar aceite, aquí estaba aceite y se despega muy rápido. No tiene que haber aceite, tiene que estar lavado con agua, jabón, alcohol y ahí ponemos vendajes adhesivos. Y las Doctora, una pregunta. vendas no son tan cómodas Las porque vendas se adhesivas, resbalan. Ahí pregúntenle a su compañero, deben ponerse encima de la venda una rodillera o encima de la venda se ponen una muslera y por eso se resbalan mucho, por eso se empezó a utilizar mucho el vendaje adhesivo que da más seguridad. ¿Tienen alguna pregunta? doctora, en mi lesión de rodilla, el vendaje adhesivo es recomendable. De fuera bastante bien, pero ahí tendrías que utilizar el vendaje con esparadrapo, un rígido, que te dé cierta rigidez. Ah, ya. Ujú. Yo les voy a pasar estas diapositivas para que ustedes puedan ver los tipos de vendaje. Ya se me... donde les doy ahí no se ve, no importa. Bueno, en el tipo de vendaje ustedes en las diapositivas van a ver otros tipos de vendaje para desgarre muscular. Un vendaje bastante común que suelo utilizar porque vienen bastantes pacientes es la inflamación de los metatarsianos. Propio porque dan patadas al piso o un choque muy fuerte entre pie con pie o a un muy duro, entonces se les inflaman los nervios de los metatarsianos y ahí también se hace un vendaje, ese también está ahí marcado. Ustedes ven en las diapositivas y pueden seguir viendo cómo hacer los masajes. Pero lo importante para el masaje, cualquier masaje, ustedes vieron que lo que necesitamos es conocer la anatomía y dónde está el punto de la lesión. Entonces se utiliza anclaje superior, anclaje inferior y fibras activas y tenemos listos los masajes. No ponemos en cualquier parte, siempre atravesamos el punto lesionado porque es el que necesitamos estimular y bloquear para que no exista el movimiento brusco hacia ese lugar. Listo, chicos, hasta aquí vamos a quedarnos porque ya se nos hizo las 9 rapidísimo. Doctora, Dígame, una pregunta. te escucho. Es que tengo todo piso lastimado de la izquierda. ¿Ya? Es que me duele poco fuerte y no puede doblar. Churos, es que no puedo hacer un diagnóstico sin ver ahí. Si es que es durante mucho tiempo, igual hay que hacer un eco para identificar qué tejido está lesionado. No se puede solo vendar, ni solo dar masaje, ni irse donde un fregador. No, hay que buscar la causa para poder tratar. Es que cuando tenía 10 años me lastimé, estaba entrenando en un campo para jugar fútbol. Claro, como les digo, no puedo diagnosticar algo sin ver. Es necesario Doctora, hacer otra un preguntita. examen. Otra pregunta. Y Dentro de los vendajes preventivo funcional, ¿qué tipo de vendaje recomienda? Porque, o sea, en algunos casos no sé si la elástica sea la mejor opción de ocuparla. exacto, yo prefiero trabajar en funcional porque nos permite el grado de movimiento que nosotros queramos, el tape. Si yo le estiro al tape al 100%, bloqueo el movimiento en un 70-60% y yo puedo ir midiendo cuánto quiero bloquear el movimiento. Si realmente quieren bloquear el movimiento, este vendaje es muy utilizado, el que hicimos en tobillo en los futbolistas por seguridad, por gramados en mal estado, se lo hace con esparadrapo. O sea, es un vendaje ya más rígido o es el mismo vendaje adhesivo rígido en el que yo puedo poner
la cantidad de tiras que necesite y yo le doy la rigidez que quiero. Entonces aquí me ponían esguince, por ejemplo, los esguinces de tobillo, si ya son recidivantes, les dio, tienen instabilidad de tobillo. Eso se debería tratar con ejercicio, con fortalecimiento y fisioterapia, ¿no? Pero para darle estabilidad es preferible hacerse un vendaje rígido, el mismo que hicimos con la canasta cerrada al frente, tira activa superior, tiras circulares superior e inferior, las tiras activas laterales, y cerramos en canasta al frente y le damos una estabilidad muy buena al tobillo para el partido. Este se utiliza únicamente para jugar y se saca inmediatamente porque corta mucho la circulación. Entonces tienes que ir midiendo también tu necesidad o la del deportista. Si hay lesión, muy rígido. Si no hay lesión, pero vemos un gramado o una cancha súper complicada con muchos huecos, vamos con un rígido. Pero si estamos saliendo ya de una lesión, vamos bastante bien, vemos buena estabilidad, fuerza, vamos quitándole la rigidez y les hacemos más elásticos. Listo. Mafer, realmente le agradecemos muchísimo. Ha sido una charla magistral que realmente ha dado mucho conocimiento a las personas que nos han acompañado y estamos seguros de que no va a ser la última vez. Este día es parte del equipo de trabajo, así que le agradecemos muchísimo. No sé si es que Luis tiene algo adicional que creo que tenía que comentar. Sí, Silvanita, muchas gracias, doctora. Solamente indicarles de que esta charla gratuita fue la última de este mes. El próximo mes, pues, les estaremos informando. También a las personas que están interesadas en el proceso para convertirse en entrenadores en 3 trimestres, por favor, comunicarse con los ejecutivos que les pasaron este link. Y también, Silvanita, hemos tenido la oportunidad de tener hoy día 100 personas, pero hemos tenido muchas llamadas y pedidos de que no pudieron ingresar. Así que, doctora, quería también comprometerle para otra fecha posterior para poder repetir esta charla. La última cosita, las personas que deseen el certificado de esta charla de vendaje, masajes y vendajes, pueden comunicarse igual con los ejecutivos que les pasaron el link para que puedan obtener el certificado y el PDF completo del tema que topamos hoy día. Eso nomás, Silvanita, de mi parte, y muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Fer, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Luis, y gracias a todos y cada una de las personas que nos acompañaron esta noche. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias, gracias doctora. a todos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias. Gracias a todos, compañeros.